Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien agarrados de la mano del Señor como siempre, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero agarrados de Él, permaneciendo en Él todo el tiempo, podremos llevar fruto y mucho fruto en medio de la crisis, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la bonanza, en medio de cualquier situación. Estaremos agarrados del Señor y llevaremos fruto. Acuérdate de eso, es muy importante. Y te invitamos a que te tomes de la mano del Señor. Este lunes está maravilloso. Gracias a Dios que es lunes, porque empezamos una semana y empezamos con todo el ánimo y con toda la fe en el Señor. Recuerda una cosa muy importante. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti, que te quiere ayudar. Puedes escribirnos, puedes llamarnos, puedes mandarnos un audio al WhatsApp 811-590-9879. Repito, 811-590-9879. No puedes llamarnos ahora, no puedes escribirnos ahorita, escríbenos más a ratito, pero hazlo, es muy importante. Mira, hay un grupo, un equipo que se llama Orando en Familia, que está listo para interceder por tu vida en este mismo instante. Así que no te olvides, te esperamos. Ahora, también puedes escuchar estos programas por Facebook, búscanos como Suena Familiar. Ahí vas a encontrar publicaciones y ahí vas a encontrar los programas para que los escuches de nuevo y los compartas, por favor. Estamos listos para comenzar este programa Suena Familiar. Paco Barrón, Norma Ramírez, Rolando Guzmán y tu servidor Joel González. La serie Porque por fe andamos y el tema de hoy, Jesús es Dios. En el curso de tu vida, usted tendrá que enfrentar varias preguntas que podrán cambiar su vida para siempre y darle así el poder de caminar por fe. La primera decisión y más importante es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si tú no lo has hecho, hazlo ya. No pierdas más tiempo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Él te va a perdonar y te va a dar una vida nueva. Pero después de eso, va a haber cosas y preguntas que tenemos que responder. Muy importantes y cruciales para que podamos andar por fe. Y una de ellas ¿es Jesús Dios? ¿Qué responderías tú a eso? Porque hay cristianos o gente que se dice cristiana o sectas que se dicen cristianas que no creen que Jesús es Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es ver a Jesús a medias. No puedes tener una vida cristiana completa. Siempre va a haber algo que no te hace sentir pleno porque no estás creyendo que Jesús es Dios. Es bien importante eso, familia. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo muchas y varias opiniones acerca de él. Los líderes judíos decidieron que era un engañador. Los oficiales romanos pensaron que era una amenaza para la paz social. Durante su ministerio terrenal, ni sus propios hermanos biológicos lo apoyaron. Él era solo un hermano más, un miembro de su familia nada más. Sin embargo, Pedro declaró lo siguiente en Mateo 16, del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Oh, Señor, qué pregunta, ¿verdad, familia? Esa misma pregunta te la hace a ti y me la hace a mí. ¿Quién dices que soy yo? Porque tú puedes decir qué dicen los demás. ¿Quién dices tú que soy yo? Está confrontando la fe de los discípulos. Está confrontando la fe de nosotros, aún como cristianos. ¿Quién dices que soy yo? Entonces ahí en el 16 respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, Señor, qué maravilloso, ¿verdad, familia? Luego le dice Jesús, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Señor, qué lindo eres, Señor. Fíjate qué increíble. Cuando Pedro
declara que Jesús es Dios, Jesús lo bendice, le dice bienaventurado eres, y desde ahí empieza una transformación increíble de Pedro, porque él creyó en su corazón que Jesús era Dios. Y eso se lo declara Dios directamente. Fíjense qué precioso es eso. Es la relación que podemos tener con Dios, que tenemos con Dios a través de Jesucristo cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Fíjense qué precioso es eso. Ahora, vamos a reafirmar esto que Jesús es Dios también en el Antiguo Testamento. Vamos a reafirmar esto también en el Antiguo Testamento para que te convenzas, tú que no te has convencido de que Jesús es Dios. Vamos a la palabra y en Isaías 40:28 dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oh, Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Ahora vamos al Nuevo Testamento. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oh, Padre, está hablando ahí de Jesús. Entonces, la misma palabra te va a convencer. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Lo vas a saber con tus hechos. ¿Tú crees que Jesús es Dios solo porque te dijo tu mamá o tu papá que son cristianos? ¿O porque tú ya lo experimentaste? ¿O porque tú ya lo descubriste en la Biblia? ¿Y porque tú ya lo experimentaste en tu vida diaria? Y ahí es donde te das cuenta que Jesús es Dios, que Jesús resucitó de los muertos y empieza a ejercer en ti un poder increíble. Un caminar por fe constante, no un día sí, no un día no. Ahora sí creo, ahora no creo. Hoy me va mal, no creo, me va bien, sí creo. Una vida de fe, un caminar de fe diario, todos los días, cada minuto, cada segundo de tu vida. Ahí se refleja si realmente creemos que Jesús es Dios. Si creemos que Jesús es Dios, entonces lo harás el Rey de tu vida. Oh, Padre, qué lindo eres. Lo harás el Rey de tu vida. Y el serlo Rey de tu vida se va a reflejar en tu vida, en tu andar diario. ¡Qué maravilloso! Así podríamos hablar todo el día, familia. Pero bueno, vamos a darle oportunidad a Paco. Tiene algo bien importante también que decirnos. Y luego posteriormente viene Rolando también con algo increíble. Así que no te lo pierdas. Seguimos adelante. Dios los bendiga. Joel, buenos días, familia, un gusto saludarles de nuevo. Gracias por sintonizar su programa Suena Familiar. En estos tiempos de confusión e incertidumbre, es una bendición tener la palabra de Dios, que nos guía, nos da luz en la toma de decisiones. La palabra de Dios es para vivirla. Nuestro comportamiento debe ser conforme a lo que creemos. Y estamos en la serie Porque por fe andamos. Y el tema de hoy es Jesús es Dios. Joel nos acaba de compartir cómo en el Evangelio de Mateo Jesús está con sus discípulos y a una pregunta de él, Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y tal vez ahora nos podríamos preguntar, ¿en alguna parte dijo Jesús que Él era Dios? Claro que lo dijo. Usted puede leer ahí en su casa el capítulo completo de Juan 8. En esta mañana voy a tomar algunos versículos de este capítulo y vamos a ver cómo Jesús declara ser Dios. En Juan 8 vemos a Jesús discutiendo con los judíos y en medio de la discusión Él le lanza la siguiente pregunta. Ahí en el versículo 46, la primera parte, les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Se imagina la escena? Un grupo de judíos acusando e insultando a Jesús y de repente Él les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Silencio absoluto. Nadie le acusa. Todos callan. Y Jesús continúa entonces con otra pregunta. Ahí al final del texto 46 dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Los judíos no tienen nada de qué acusarle. Tampoco lo contradicen cuando Jesús dice que Él habla la verdad.
Pero tampoco los judíos creen. Y en lugar de confesarle como Dios, le vuelven a insultar, llamándolo samaritano y que está siendo guiado por el demonio. Sí, es triste la respuesta de los judíos. Sin embargo, en nuestros días muchas personas siguen sin reconocer a Jesús como Dios. Tal vez no lo rechazan con palabras ofensivas, como lo están haciendo los judíos, pero el resultado es el mismo. Aunque alguien diga que Jesús es un buen hombre, que es un excelente maestro o un gran profeta, si no reconoce a Jesús como Dios, le está rechazando. Veamos cómo continúa el relato de Juan en el capítulo 8. Y Jesús entonces les menciona cómo Abraham se goza con su venida. Y recuerden que los judíos se consideraban hijos de Abraham. Así que para ellos esta fue una afirmación muy fuerte. Mire usted cómo los dije de Jesús, ahí en el versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Otra vez, la respuesta de los judíos es de incredulidad e ironía. Continúan atacando a Jesús. Y entonces, con toda claridad, en el versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús anunció que Él es el yo soy. Esta frase alude a Éxodo 3:14. ¿Recuerda usted el llamado de Dios a Moisés ahí en la zarza que ardía? Bueno, allí Dios utiliza el yo soy para describirse a sí mismo. Entonces, si Jesús es el yo soy de Éxodo 3:14, significa que Jesús existe desde antes que Abraham. De hecho, las palabras griegas que Jesús usó en este versículo no dejan lugar a dudas. Abraham inició su existencia cuando nació. Jesús es el Dios eterno. Y los judíos entendieron que Jesús estaba declarando ser Dios. Así que lo consideraron una blasfemia y trataron de apedrearlo. En el versículo 59 leemos, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos, se fue. ¿Se da cuenta? Las respuestas de los judíos fueron negativas. Vemos incredulidad, vemos también insultos, ahora estamos viendo intentos de agresión. En esta mañana, la palabra de Dios nos invita a creer que Jesús es Dios. No solamente es un buen maestro, no solamente es una gran profeta, no es una buena persona. Jesús es Dios. Ahora, ¿cómo presenta el Antiguo y el Nuevo Testamento a Jesús como Dios? Bueno, mire, ahí en Nehemías 9:6 leemos así. Tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí vemos al Dios creador, sustentador y que recibe adoración. Y mire ahora cómo leemos en Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo creador, Cristo sustentador, que recibe adoración. Jesús declaró ser Dios. Esta es la enseñanza para nosotros. Para andar por fe será necesario que lo crea y lo haga rey de su vida. Seguimos hablando de este tema, pero ahora vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar un mensaje que es de mucha bendición para nuestra vida. Por favor, pongamos mucha atención y demos la bienvenida a Norma. Buenos días, Norma. Te invitamos a que continúes con nosotros. La palabra de Dios nos recuerda en 1 de Timoteo 2, del 1 al 5.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Puedes contactarnos por medio de WhatsApp, puedes escribirnos, enviarnos algún audio o llamarnos. El número es 811-590-9879. No importa la hora, queremos escucharte y orar por ti. También puedes encontrarnos en Facebook como Suena Familiar y no olvides nuestra página de internet www.radioibec.com. Si prefieres llamarnos, el número telefónico de nuestra iglesia, Iglesia Bautista El Calvario, es el 818-347-1108. Déjanos un comentario, algún motivo de oración o algo que quieras compartirnos. También te invitamos a que visites el Facebook de IBEC, es con minúsculas, IBEC Monterrey, MTY. Estos son los medios por los cuales podemos seguir en contacto. A través de ellos podrás encontrar material que será de gran edificación en Cristo para tu vida. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Regresamos. Muchas gracias, Norma. Y un saludo a todos los que nos escuchan en esta mañana. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos bien adentrados en el tema de este lunes. Jesús es Dios. Y esa es una de las gloriosas y más grandes expresiones que la Biblia, el Evangelio, nos relata, nos afirma, nos enseña acerca de nuestro Salvador. Jesús es Dios. Y aunque sabemos que Jesús entregó su vida por nosotros, su cuerpo fue mancillado, su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, déjenme decirles que esto tal vez nos hace como empequeñecer la grandeza y el superpoder que Jesús tenía. Jesús era Dios, era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en un hombre, en un cuerpo físico, ¿no? Totalmente hombre y totalmente Dios. Y se hizo el puente entre lo humano y entre Dios para poder que nuestros pecados fuesen perdonados y el Señor se derramara esa gracia que nos ha salvado a nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Fue un hombre perfecto y también fue el Dios perfecto. Jesús no solo, dice la Escritura, que tiene esa grandeza de compadecerse de nosotros, sino también que tiene su autoridad. Mucha gente al ver a Jesús en la cruz, en esas imágenes que se hacen, esos retablos, esas figuras, pues es un Jesús dolido y con sangre y en una actitud así muy frágil. Por eso la gente dice, pobre Diosito, ahí colgado en la cruz. Pero aquello no es así. La cruz no esconde a un Dios minusválido, a un Dios quebrantado. La cruz es el trono de ese gran Dios, el único y verdadero sabio Dios, que envió a su Hijo Jesús para que nosotros fuésemos salvos y perdonados. Y Jesús subió a la cruz de manera voluntaria para que abrir el camino al Padre. Pero Jesús había dicho ya, yo y el Padre uno somos. Ya Jesús había hablado de que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no?
Dios es el nombre genérico que se da en la Biblia para hablar del Dios Padre. Pero en la Biblia se habla de Jesús como Dios. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, hablando de Cristo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, Cristo Jesús. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie lo vio jamás. Pero luego dice que el único Dios, dice, que está sentado a la diestra de Dios, nos lo ha dado a conocer. Juan 20:28 nos dice que Tomás, después de Jesús resucitó, se arrodilla ante Jesús y le dice: Señor mío y Dios mío. Romanos 9:5 dice que acerca de los patriarcas, acerca de la genealogía, dice según la carne, pero luego dice: Cristo es Dios sobre todo y bendito sea su nombre para siempre. Tito 2:13 dice: esperando nuestra grandeza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Leo también Hebreos 1:8, pero del Hijo de Dios se dice: tu trono, oh Dios, hablando de Cristo, es por los siglos de los siglos, y el cetro de la justicia es el cetro de tu reino. Le dice a Jesús, le dice, Hebreos habla, dice, Jesús es Dios. Y segunda de Pedro 1:1 dice: a los que han obtenido una fe igual a la nuestra, que por justicia de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Ahí entonces estamos. Jesús es el objeto de nuestro culto. Y también del culto de los ángeles. Es Jesús el que ofrece todas las bendiciones y las funciones divinas se dan a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús pedimos para que se nos dé. Jesús es dice la palabra, que en Él estamos completos, y a través de Jesús toda la deidad del Padre está en Él. Yo quisiera invitarles esta mañana a no dudar que Cristo es Dios, porque la Biblia lo dice, pero el Espíritu se lo revela a usted en su corazón. Este programa tiene la finalidad siempre de exaltar el nombre de Jesús, ¿no? Para poder andar entonces en fe, que es el objetivo de estas semanas, porque por fe andamos. Para poder andar en fe, nosotros debemos entonces descansar esa fe, no en nosotros ni en las circunstancias, sino en Jesucristo. Jesucristo es Dios, y Jesucristo es Dios que el Padre lo ha hecho Rey y Señor de todo. Terminemos diciendo entonces que de Jesús se ha dicho siempre que fue solamente un hombre que muchos lo siguieron, pero no fue así. Hemos de creer lo que dice la Biblia. Dios se encarnó, Cristo encarnado, ¿no? Y entonces podemos nosotros decir: por eso Cristo es Dios Emmanuel, el que se acercó a nosotros, el Dios cercano y que nos ha perdonado. Recuerde entonces, es imposible abandonar a Cristo, porque sería abandonar a Dios mismo o renunciar a Dios mismo, ¿no? Hemos de cantar a Cristo como nuestro Rey y nuestro Dios soberano. Sigue escuchándonos lunes, miércoles y viernes. Ese es el objetivo de este programa Suena Familiar, el que podamos nosotros predicar a Cristo. ¡Ánimo! Dios los bendiga en esta mañana. Adelante, Norma. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that